Muy buenos días, jovencitos. Entonces vamos a empezar ahora nuevo capítulo de trigonometría, ¿ya? Que son ángulos verticales. Vamos a ver la definición, las líneas imaginarias que tengo que trazar y también algunas consideraciones para poder desarrollar mejor los ejercicios. Entonces, empecemos. Tema ángulos verticales. Aquí ven, va a haber dos líneas, pero esas líneas son imaginarias. Uno es la línea visual, es la línea recta, obviamente, que une el ojo del observador con un objeto que nosotros vamos a observar, ya que va a ser estudio de nuestros ejercicios. La línea horizontal va a ser la línea recta que es paralela, no te olvides, que es paralela a la superficie terrestre. Estamos hablando de líneas paralelas, ¿ya? Que necesariamente va a pasar por el ojo del observador. Repito, hay dos líneas, línea visual y línea horizontal. Dichas líneas forman dos ángulos verticales, que llamamos ángulo de elevación, que viene a ser el ángulo formado por la línea horizontal, ¿ya? Y la línea visual cuando el objeto está por encima, ¿ya? De la línea horizontal. Claro, ángulo, línea horizontal, ángulo de elevación. Está mirando hacia arriba. Ángulo de depresión también viene a ser el ángulo formado por la línea horizontal, pero en este caso el ángulo de depresión va a ser formado por la línea horizontal y por la línea visual cuando el objeto se encuentra por debajo de la línea horizontal. Gráficamente lo estamos viendo aquí. Mira, tengo al observador como está sobre la superficie. Entonces, por el ojo del observador trazo una línea horizontal. Esa línea horizontal es paralela a la superficie. La línea visual une el ojo del observador, en este caso estoy observando al avión. Entonces, la horizontal y la visual forma dicho ángulo de elevación que le estamos llamando ángulo alfa. Eso es cuando está por encima de la línea horizontal o cuando está mirando hacia arriba. Pero el ángulo de depresión va a ser lo siguiente, mira. ¿Está bien? El niño, esa persona está sobre un acantilado. Trazo la línea horizontal, pero en este caso la línea horizontal va a ser superficie, va a ser paralela a la superficie del mar. ¿Estamos de acuerdo? Al nivel del mar. Entonces aquí, fíjate, ¿ya? Línea horizontal, observa este barco, este buque. Profesor, pero Beta está por debajo de la línea horizontal, está mirando hacia abajo. Entonces se le denomina ángulo de depresión. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Como estamos hablando de líneas paralelas, paralela, paralela, entonces se cumplen Z, ángulos alternos internos. Si este ángulo es beta, mira qué letra forman, ¿ve? La letra Z. Si este ángulo de presión es beta, aquí también es el ángulo beta, porque son paralelas, ángulos alternos internos. Listo, ya, no olvidarse, línea horizontal. Siempre vamos a graficar la línea horizontal cuando me den la altura de la persona. Si no me dan la altura de la persona, lo graficaré como un punto. Y la línea horizontal va a coincidir ¿con quién, profesor? Con la superficie terrestre en el cual está parado la persona u objeto que nosotros deseamos estudiar. ¿Ya? Recordar ello. Ahora, importantísimo. Si la altura del observador no es parte del problema, lo graficamos como un punto, nada más. Puede estar, inclusive me pueden decir, desde lo alto de un muro se observa. Claro, la pregunta es, profesor, ¿pero quién está observando? Pero como no es dato, no es parte del problema, no me dan la altura,
Entonces simplemente lo voy a graficar como un punto. No olvidar ello, por favor. ¿Ya? Eso mucho va a depender del criterio que tengamos nosotros al momento de realizar el ejercicio. ¿Ya? Además, la altura de las personas, edificios, árboles, torres, postes, forman ángulo recto con la superficie. Siempre. Salvo que en el problema me digan otra cosa, pues. Pero mientras no me digan nada, entonces yo siempre lo voy a graficar perpendicular a la superficie terrestre. Ya, no olvidar ello. Edificio, superficie terrestre, ángulo recto, 90 grados. Una persona de altura, 1,70 m, ángulo recto, 90 grados. También un árbol mide 6,5 metros, forma ángulo recto con la superficie. ¿Ok? Y si está por encima, y si me habla de ángulo de elevación, obviamente que dicha persona está mirando hacia arriba. En muchos casos no es necesario que me digan que sí me van a decir ángulo de elevación. Entonces yo grafico el objeto por encima de la línea horizontal. Ahora, aparte de ello, yo tengo que recordar mis triángulos notables, básicos. Los tres más conocidos, ahí los tenemos. Proporción, si a 30 se le opone una longitud como K, a 60 se le opone lo mismo que K, pero multiplicado por raíz de 3. A tener en cuenta ello. Mira, K raíz de 3. Y obviamente la hipotenusa es el doble, pues no 2K. Y cuando es 37,53 la proporción es mucho más sencillo. 3, 4, 5, donde a 37 se le opone 3K y a 53, 4K. ¿Ok? Y la hipotenusa 5K, todo en proporción. 45, 45, catetos congruentes. Ahí no hay problema. ¿Ya? Lógico, porque los ángulos agudos son congruentes. A ángulos iguales se le oponen lados iguales, que en este caso son los catetos. Y si los catetos son A, la hipotenusa es la longitud del cateto, pero multiplicado por raíz de 2. Bien, jovencitos, ahí tenemos entonces lo necesario para poder realizar nuestros ejercicios. Ya empezamos ahora con ejercicio número 1. A 48 metros de la base de un edificio se observa la parte más alta de este, con un ángulo de elevación de 37 grados. Calcular la altura del edificio. Miren, en el ejercicio obviamente que voy a graficar al edificio y la base, la superficie donde se encuentra dicho edificio. Ese es lo primero. Ahí tenemos. Ubico un punto, me dice, a 48 metros de la base de un edificio. Repito, no me dicen la altura de la persona. ¿Ya? No me dicen quién es el observador. Entonces yo grafico como un punto. ¿Ya? De este punto voy a observar la parte más alta de este, me dice. Obviamente que se refiere a quién, profesor. Se está refiriendo al edificio. Voy a observar la parte más alta aquí. ¿Desde dónde? Desde un punto. ¿Por qué? Porque no me dicen la altura de la persona ni el observador. Entonces de ahí voy a trazar mi línea visual. No te olvides. Formando ángulo de 37 grados. ¿Y la línea horizontal, profesor? No, pues la línea horizontal se confunde o coincide con la superficie terrestre. ¿No ves cómo no está sobre encima de la superficie? Entonces ya no trazo la línea horizontal. Profesor, pero ahora yo quiero calcular la altura. Ya. Pero ese es triángulo de 37,53 y conocemos la proporción que existe entre sus lados. Claro. A 37, 3K, 53, 4K. Aquí tenemos, ¿ves? 53, profe, sería 48, sería 4K. Lógico.
Aquí sería 37 3K y a 53 4K. Si deseo hacerlo de esa manera, ¿ya? Aquí de acá, de aquí, K vale 12. Y si K vale 12, ya tengo la altura. 3 por 12, 36. Recuerda, 53 es 48. 4 por 12, donde 12 es la constante. Entonces la altura es 3 por 12, 36. También lo pudiste haber hecho de esa manera. Lo estamos haciendo así para que justamente haya mayor comprensión. 2. Bien, ejercicio: a 57 metros de la base de un edificio se observa la parte más alta de este con un ángulo de elevación de 53 grados. Ya. Superficie, edificio, y de este punto, recuerda, no me dicen la altura de la persona, ni me nombran al observador. Entonces lo grafico desde un punto de la superficie, ¿ya? 53 grados. He trazado mi línea visual. Profesor, entonces él es 37 grados. Así es. Y obviamente me piden calcular la altura del edificio, pues, ¿no? Pero en este caso, a 37 se le va a poner 3K y a 53 va a ser 4K. Proporción. Profe, pero ahora colocado A, eso no tiene nada que ver. La constante puede variar. Lo importante es el valor que tiene la constante. Entonces aquí igualamos, A vale 19. Entonces la altura va a ser 4 por 19, la altura del edificio, 76 metros, que sería la alternativa B. Siguiente ejercicio, jóvenes. Ejercicio número 3. Desde lo alto de un edificio se divisa un objeto en tierra con un ángulo de depresión beta. Tangente de beta es igual a 2,5 a una distancia de 80 metros de su base. ¿Cuál es la altura del edificio? Graficamos entonces el edificio y su base. Ahí tenemos. Yo desde lo alto de este edificio voy a observar un objeto en tierra, es lo que me dice el ejercicio, pero recuerda, ahora como estoy por encima de la superficie terrestre, entonces sí tengo que trazar mi línea horizontal. ¿Desde dónde, profesor? Desde la parte alta del edificio, desde aquí. Ahí estoy. ¿Hasta dónde? Hasta un punto, hasta un objeto en tierra. Ahí tenemos. Pero para ello, línea horizontal, línea visual. Y ahí se está formando el ángulo de depresión beta. Ahí tenemos. Línea horizontal, línea visual. Ahí está mi objeto. Profesor, pero por paralelas, si este ángulo es beta, aquí también tiene que ser beta. Así es. Y ya estamos aquí, mira, ve, él sería un ángulo agudo del triángulo rectángulo. Edificio, poste, torre, siempre se grafica perpendicular con la superficie terrestre, el suelo, ¿ya? ¿A qué distancia me dice? A distancia de 80 metros de la base del edificio. 80 metros. Ahí tenemos. Dato del problema, tangente de BT 2,5 y me pide calcular la altura del edificio. Empezamos entonces. Como tangente es una comparación, es un cociente, es una razón, y acá me dice 2,5, entonces vamos a convertirlo a fracción. 2,5, 5 medios. Acuérdate, 2,5 es 25 sobre 10. Quinta, quinta, 5 medios. Pero recuerda, como estamos trabajando con longitudes, porque acá es 80 metros, entonces va a ser 5K, 2K, donde tangente por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, profe, o sea que para beta, su cateto opuesto va a ser 5K y el cateto opuesto a beta está aquí, 5K.
Por lo tanto, el cateto adyacente es 2K. Ah, 2K es igual a 80, K vale 40, profesor. Así es. Y si K vale 40, la altura ya la conozco. 5 por 40, 200 metros. Alternativa D. Ejercicio número 4. De nuevo, graficamos nuestro edificio. Recuerda que me dice desde lo alto del edificio. Desde lo alto, donde estamos aquí en este punto, trazo mi línea horizontal porque estoy por encima de la superficie terrestre o suelo. Ubico, similar al ejercicio anterior, ubicamos un punto, un objeto. ¿Desde dónde? De la parte alta de este edificio. De nuevo, paralela, paralela. Es beta, aquí también es beta. ¿Ya? A una distancia de 126 metros, calculando la altura. Cotangente de beta, ¿ya? Es 1,75 o un entero 75 centésimos. Lo convierto a fracción. Recuerda, 1,75, como tiene dos cifras en la parte decimal, va a ser 175 sobre 100. 175, 25ava, 7 en el numerador, pero está sobre 100, 25ava de 100, 4, ¿ya? 7 cuartos. De nuevo, como estamos trabajando con longitudes, entonces en proporción, 7K, 4K. Definición de cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Pero recuerda, mira, ve, para el ángulo beta, el cateto opuesto es 4. Ahí ves. Y su cateto adyacente es 7K. Es decir, que 7K es igual a 126. La constante me va a salir 18. Por lo tanto, la altura del edificio es 4 por 18, 72 metros, que sería la alternativa B y solución de mi ejercicio. A ver, si alguien tuviera una duda de convertir este número decimal a fracción, es de la siguiente manera. Coloco el mismo número, 175. Y como tiene dos cifras en la parte decimal obviamente lo que está a la derecha de la coma, dos cifras. Y esas dos cifras lo completo ¿con qué? ¿Con qué lo completamos? Si hay dos cifras, lo completamos con ceros. ¿Ya? Entonces, obviamente, acá va a quedar 100. Mira, yo tengo dos opciones. Como 175 termina en 5 y acá también 100, obviamente termina en 0, los dos tienen quinta, porque para que sea múltiplo de 5, un número termina en 5 o en cifra 0. Saco quinta una vez, saco quinta de 100, 20. Quinta de 175. ¿Cuánto vendría a ser aquí? Quinta de 175. 35. De nuevo, quinta. Profe, hágalo. De frente. Como yo sé que tiene dos veces quinta, 25ava. 7 y 25ava de 100 es 4. Es por ello que 1,75 es 7 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora entonces veamos siguiente ejercicio. Desde un punto ubicado a 15 metros de un poste, se ve su parte más alta con un ángulo de elevación de 53 grados. Caminamos 3 metros en dirección al poste y el ángulo de elevación para su parte más alta es alfa. Calcular cotangente de alfa. Bien, empezamos a graficar.
desde un punto ubicado a 15 metros de un poste. Ahí tengo. ¿Estamos de acuerdo? De aquí, de este punto, voy a observar la parte más alta con una elevación de 53 grados. Ya, de aquí observo la parte más alta con ángulo de elevación de 53 grados. Pero ¿qué es lo que sucede? Estando aquí, yo voy a caminar, voy a avanzar 3 metros en dirección al poste. Y llegando a ese punto, voy a observar de nuevo la parte más alta, pero ahora el ángulo de elevación va a ser alfa. Avanzo 3 metros, miro de nuevo la parte más alta y ahora el ángulo de elevación ahora es alfa. Con esos datos me piden calcular cotangente de alfa. Pero no te olvides, estamos en un triángulo rectángulo aquí, ¿ya? Donde si todo es 15, él es 3, él vendría a ser 12 metros. Ahora, 53, 90, él es 37. Proporción. A 37 se le opone 15, 3K. Y sabemos que K vale 5. Profesor, pero a 53 se le opone 4K. O sea, es 4 por 5. Mira, de 53 hasta aquí. 4K, 4 por 5, 20 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como yo quiero calcular cotangente de alfa, solamente en este triángulo rectángulo, mira, ve, aquí. Para alfa, él viene a ser cateto opuesto, 20. Para este ángulo alfa, él vendría a ser cateto adyacente. Definición de cotangente es cateto adyacente, o sea, 12 sobre 20, cateto opuesto. Simplificamos, si deseas, simplificamos. Cuarta, 3, cuarta, 5. Profesor, la cotangente es 3/5, ¿ya? Pero no hay, mira, las respuestas no están en fracción. Entonces dividimos y 3/5 nos resulta 0,6 o 6 décimos, que sería la alternativa C. Siguiente ejercicio entonces. Entonces, en el ejercicio graficamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo. Desde un punto ubicado a 64 metros de un poste. Obviamente que se refiere a la base del poste. Ese es obvio. Estoy aquí. Y de aquí voy a observar la parte más alta. Ahí está, del poste. Ahí tengo, con ángulo de elevación de 37 grados. Voy a caminar 4 metros en dirección al poste. Me voy a acercar al poste. 4 metros. Ya, camino 4 metros y de ahí se observa nuevamente la parte más alta con ángulo de elevación alfa. Con ese dato me pide calcular tangente de alfa. Todo es 64 metros, ya avancé 4, entonces aquí va a ser 60 metros. Ese 60 metros para mi triángulo rectángulo, donde está el ángulo agudo alfa, sería mi cateto adyacente. Pero si él es 37, 90, él vendría a ser 53 grados. Aquí, total. Así es. Ya, entonces, 53 como 4 o 4K y a 37, recordar, de aquí, es aquí, en todo este triángulo. Es como 3, o sea, es 3K. K vale 16, pero profesor, 37 es 3K. 3 por 16, 48. Así es. Obviamente que en ambos casos es 48 metros. Entonces, para calcular mi tangente de alfa, va a ser cateto opuesto en este triángulo nada más, aquí.
Cateto opuesto, 48, entre mi cateto adyacente, que es 60. Tangente de alfa, entonces. Simplificamos. Recuerda, doceava, 4 y doceava de 65. 4/5. Pero te das cuenta que la respuesta es decimal. Dividimos y 4/5 es 0,8. Alternativa A y solución a mi ejercicio.